Encendemos la radio y suena la música. Hay dos teorías. Primera, la música sale de la radio. Otra teoría, la radio es necesaria para captar unas ondas que llevan la música y permiten que se escuche. Si a mí me preguntarais de cuál soy, por supuesto del segundo, de que la radio la necesito para oír la música, pero la música no es fabricada desde la radio. Pido un aplauso para el doctor Mario Alonso Puig. Doctor Mario Alonso Puig. Esto es muy interesante porque nos lleva a un concepto que es que somos seres espirituales teniendo una experiencia corporal. Fíjate que hace muchos años el director del Instituto de Cerebro de Milán dijo: genio se nace y a imbécil se llega. Porque hasta los 5 años de edad les haces un test de creatividad a los niños y el 98% muestran capacidades creativas. Cuando esos niños tienen 15 años y les haces el mismo test adaptado a la nueva edad, ya solo lo pasa el 2%. Vamos a poner el caso de Elon Musk. Nadie discutiría que es una persona de un talento extraordinario. Llamaron a sus padres cuando él estaba en el colegio y le dijeron que tenían la convicción de que su hijo tenía algún tipo de deficiencia mental. Se quedaba mirando caer las hojas en el otoño. Eso es propio del hemisferio derecho, fascinado con la naturaleza. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de la ciencia y de la técnica. El problema que sucede es que nos hemos olvidado del hemisferio derecho, de la poesía, de lo que mueve el corazón, de lo que apasiona, de lo que hace que una persona salga de una depresión cuando no salía con medicación, lo que hace que de repente veas una puesta de sol y se te salten las lágrimas. 4 AM, no puedo dormir, me estoy pensando en cómo llegar. Hasta muerto que fallarme, tu shorty quiere probarme. Manda nudes pa' que yo la desnude, esperando las nubes, pillando otro fly. London, Milán, New York y Dubai. Camino no es fácil, pero lo que Hola chicos, sabemos que hay muchos de vosotros que nos veis comiendo o cenando, así que aproveche, primero de todo. Espero que disfrutéis tanto como nosotros de la conversación que hemos tenido con Mario Alonso Puig. Yo me he quedado alucinando, es increíble la sabiduría que nos ha compartido este hombre. Y quiero recordaros que tenemos un reto, que es que este año queremos llegar a 1 millón de suscriptores. Es totalmente gratuito el darle al botón de suscribirse. A cambio, os doy un regalo, os recuerdo que tenemos un código del 10% de descuento en la web de Nude Project para todos los que escucháis el podcast. El código es PODCASTN1 España. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos un invitado muy especial porque creo que va a ayudarnos a extender especialmente la misión de nuestra marca, el propósito de inspirar a la gente a perseguir su pasión. Hemos traído artistas, hemos traído emprendedores, pero recientemente hemos empezado a traer a doctores como Marian Rojas, el doctor Estivil y ahora Mario Alonso Puig, y que también pues, nos inspiran muchísimo y por eso nos emociona tanto el tenerte hoy. Mario, ¿qué tal Muchas estás? gracias, Bienvenido. Alex. Muy contento. Bruno, Alex, qué maravilla estar con vosotros en este sitio tan bonito y efectivamente buscando cómo en esta conversación podemos sencillamente transmitir ilusión, quizás un poquito de claridad y ojalá mucha confianza. Qué bonito. Y yo también quiero añadir a la audiencia que está empezando a ver el podcast ahora que en la mayoría de los podcasts siempre tenemos una pre-conversación antes de entrar en el set como tal, de que hablamos un poco con el invitado, con su equipo y empezamos a charlar un poco. Y hay veces donde te das cuenta que al estar conociéndose en un principio quizás un pelín más fría y hay veces donde hay una conexión instantánea que dices, aquí hay magia. Y yo quiero reafirmarle a la gente que lo que estáis a punto de ver es magia, porque, Mario, según nos hemos conocido, bueno, eres una persona que tienes un impacto muy fuerte. Entonces tengo muchas ganas de poder contar tu historia ante nuestro público y que nos cuentes un poco más de quién eres tú y si hay alguien que te pregunta de la nada, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué les dirías? Voy a contestar con una metáfora, ¿no? Yo me dedico a que todas aquellas personas que se sigan viendo como gusanos descubran que son en potencia mariposas, que dejen de arrastrarse y empiecen a volar, que dejen de creer que son insignificantes, que no tienen belleza, que no tienen gracia, que no tienen talento, que su destino es seguir, moviéndose aquí para allá y que conecten con su verdadero potencial, lo desplieguen y lo ayuden a florecer.
Para mí esta es la metáfora que mejor describe mi misión en el mundo, ¿no? Esa es mi misión, despertar en la medida de mis posibilidades a todas las personas que encuentren mi camino para que realmente se den cuenta que su vida vale la pena. ¿Cuándo despertaste tú, Mario? Si yo digo que he despertado sería un gesto de profunda arrogancia, porque entonces me consideraría entre los despiertos y vosotros seríais no despiertos, ¿no? No. Estamos sonámbulos nosotros. Sí, seríais como zombies, ¿no? Yo he tenido momentos de despertar, como los hemos tenido todos, seamos conscientes o no. Y esos momentos de despertar han sido tan sumamente profundos, poderosos y transformadores que me han invitado a seguir por este camino y a reconocer cuántas veces camino por él sin estar despierto, pero saber también que hay una condición de posibilidad, que es que se puede estar despierto. Entonces, eso hace que de alguna manera vayas trabajando tu parte interna para que cada vez busques más transmitir al mundo no lo que crees que eres, sino lo que realmente eres. Y a medida que vas haciendo eso, pues otras personas contigo van despertando. Eso es un proceso compartido. Es como la felicidad. La felicidad es un proceso compartido. El bienestar subjetivo lo disfruto solo yo. Es el goce de los sentidos, pero el gozo del corazón es siempre compartido. Volviendo un pelín a tu historia para que la gente entienda de dónde vienes, ¿por qué decides estudiar medicina? Yo decido estudiar medicina porque tengo una experiencia con el sufrimiento humano y en ese momento entiendo que la medicina es lo que más puede reducir el sufrimiento humano, sobre todo el más visible, que es el sufrimiento físico. La persona que se ha fracturado un brazo, la persona pues, que tiene un tumor y no puede hacer su vida normal, la persona que fallece por una enfermedad. Entonces, yo sentí una llamada, una vocación, la palabra vocación quiere decir llamada, una llamada muy poderosa, muy honda, muy singular para dedicar mi vida a reducir el sufrimiento de los demás. Ahora, tener en cuenta que en mi familia no ha habido médicos, ni abuelos, ni bisabuelos, ni tíos, nadie. Entonces, esto era como muy rompedor en mi familia, porque claro, no había habido conversaciones sobre medicina, no se había traído ningún libro de medicina a casa. Y claro, yo me sentía un poquito asustado. Me admiten en la carrera de medicina y claro, el verano justo antes de entraba en septiembre, que recuerdo hace muchos años ya, pues estaba yo en la playa y me había comprado un libro para reducir mi miedo a esa carrera que impone tanto que es la medicina. Y encontré, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero yo estoy convencido de que ciertos libros no los encontramos, no se encuentran ellos. ¿Cómo lo hacen? Todavía no lo he averiguado. Pero Buah, yo también lo he sentido esto, ¿eh? ¿Verdad? Te encuentras el libro que necesitas en ese preciso momento. Yo entré en una librería a la que tengo muchísimo cariño, que es la Casa del Libro, en la Gran Vía madrileña, que era el lugar de referencia. Subo a la tercera planta, que eran los libros de medicina, a buscar un libro que de alguna manera me quitara esa ansiedad combinada con la ilusión de hacerme médico, pero la ansiedad de que no sabía nada de medicina. Y me encontré justo el libro, casi mirándome, entre un montón de tomos cuyos títulos no conseguía ni siquiera entender. Cirugía de la fosa posterior. ¿Pero qué es la fosa posterior? Yo la única fosa que conozco es la fosa de las Marianas, ¿sabes? Que es un lugar en el océano. ¿Qué es la fosa posterior? Es la parte posterior del cráneo. Claro, ya lo sé, en aquella época no lo sabía. Un libro humilde que hablaba de la relación entre médicos y enfermos. Y ese libro marcó un antes y un después en mi vida porque lo leí en la playa y leí que los médicos griegos hace 2500 años habían descubierto que se podía curar con las palabras. Y dije, anda que sí esto es verdad. Anda que si realmente se pudiera curar con las palabras. Y entonces entré en la facultad y en la facultad nadie te hablaba de esto. Todo era ciencia y tecnología. No había nada de enseñanza en la formación humanística. Ni siquiera en la asignatura de psicología clínica y psiquiatría, que las tuve que hacer, claro, donde solo se hablaba de enfermedad, no se hablaba de lo que era la salud mental.
Empecé a buscar y no había nada. Ni siquiera la mayor parte de los psicólogos estudiaban este campo. Hasta que encontré un artículo en una revista norteamericana, donde hablaba ya de los primeros estudios que exploraban la relación entre el pensamiento, el sentimiento y la enfermedad. Y empecé a tirar y empecé a aplicarlo a mis enfermos, y mis enfermos empezaron a mejorar, empezaron a decirme que aquello se estaba cambiando la vida, etcétera, etcétera. Qué bonito, joder, es que me ha recordado mucho a lo que nos habías estado hablando justo fuera de la entrevista, ¿no? Fuera del podcast, cuando hemos empezado a hablar un poco de que es algo que me ha impactado mucho, que la mayoría de la industria del mundo médico se focaliza en el querer solucionar problemas existentes, cuando tú lo que fomentas mucho es cómo buscar esa salud, ¿no? O cómo estar, y que ahora mismo tu forma de sanamiento o de sanar el mundo o transmitir un mensaje va mucho más enfocado a eso, ¿no? El padre de toda la medicina occidental tiene un nombre, y es Hipócrates, el creador de la escuela de Epidauro. Y Hipócrates dijo algo hace 2500 años aproximadamente. Dijo: no nos olvidemos de que quien cura las enfermedades es el organismo. Es decir, aquí, Bruno, hay que marcar una diferencia entre curar y sanar. La curación viene de fuera. No reconocer los increíbles avances de la medicina es absurdo. La medicina hoy en día, la medicina occidental, puede darte una ayuda inestimable ante montones de problemas, desde infecciones hasta traumatismos, hasta patologías tumorales. Pero nos hemos olvidado, tristemente y en gran medida, de lo que es la sanación. Si la curación viene de fuera, la sanación viene de dentro. ¿Qué puede hacer que una persona en un momento de desafío, que está haciendo frente a una enfermedad muchas veces severa, ponga en marcha su sistema de defensa, sus linfocitos asesinos, sus linfocitos CD4, CD8, sus glóbulos blancos, sus fibroblastos, todo un cortejo de hormonas, de mediadores químicos y de neurotransmisores para decirle a esa célula tumoral o ese tumor: aquí no tienes sitio? ¿O qué hace que, por el contrario, ese sistema de defensa, esos mecanismos hormonales, esas capacidades, esos recursos digan: a dormir, y el tumor diga: estoy en mi casa? Y este es un punto muy importante. Joder, no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, y justo una conversación que he estado teniendo recientemente con Alex es: ahora entramos en una fase como difícil de la empresa porque es el Q4, es un momento de mucha tensión, mucho estrés, y yo cuando me estreso, de repente se me tensa todo el cuerpo. Es en plan, yo cuando me empiezo a tensar, todo esto se me tensa, y lo primero que hago es, voy a ir a... ¿cómo se llama? Al fisio. Al fisio. Voy a ir al fisio, ¿no? A ver si me puede quitar toda esta tensión de encima. Y me ayuda mucho el fisio, pero si el día siguiente me vuelvo a estresar, se me vuelve a tensar todo. Y digo, no, es que aquí lo que tengo que hacer es encontrar mecanismos para poder lidiar con este estrés de una manera más saludable. Porque el fisio me hará sentir bien en el momento y no hay que descreditarlo. Hace un trabajo increíble, pero no me va a solucionar este problema que viene de la cabeza. Sí, fíjate, yo creo que es muy importante pararnos, si os parece, un momento para hablar de la relación entre el cuerpo y la mente. Vamos a ver, tradicionalmente se ha hablado de la medicina psicosomática, es decir, estaba lo somático, es decir, lo corporal. Oye, pues tengo yo una inflamación de una articulación, se me pone enrojecida, me duele, me cuesta moverla. Eso era lo somático. Luego estaba lo psicológico. Hoy tengo un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, etc. Y luego estaba lo psicosomático, que era como una especie de cajón desastre. No, esto es psicosomático. O sea, no sabes muy bien si es psicológico, somático. Vamos a ver. Lo psicosomático es que todo es psicosomático. Todo lo psicológico tiene un impacto somático y todo lo somático tiene un impacto psicológico. Por ejemplo, cuando a ti te dan esa sesión de fisioterapia, Bruno, están relajando tu cuerpo y están relajando tu mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un impacto en la mente.
Y cuando tú relajas tu mente, también relajas tu cuerpo, las famosas corazas neuromusculares. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no tendremos... No, esto es un tema solamente psicológico, no, esto es un tema exclusivamente médico. No, aquí no hay que abordar nada de su estado emocional. Todo es psicosomático, por eso es tan importante un abordaje multidisciplinar y una mirada mucho más horizontal. Pero es que somos muy de compartimentalizar las cosas y luego de olvidarnos de que forman parte de un todo. Es como si yo dijera, no, el hígado es el hígado, ¿eh? El hígado es el hígado. Sí, hombre, pero el hígado tiene una relación con el páncreas. No, a mí solo me interesa el hígado, ¿eh? Pero, ¿y el páncreas? Oh, a mí no me interesa. Oye, el hígado y el páncreas están constantemente en comunicación. Los 60 trillones de células que tenemos aproximadamente, habría que darle un premio Nobel al que las contó. Habría que darle un premio Nobel. Están hablando entre sí constantemente. Se ha hecho un cálculo aproximadamente del número, de la longitud de nervios que unen el neuroeje, que es encéfalo, médula espinal, con el cuerpo. ¿Qué cifra os parecería razonable que hubiera? O sea, de nervios. O sea, se miden los nervios que tenemos, los gruesos, los delgaditos, los largos, los cortos, y se ponen así a lo largo. A mí no me digáis una locura. Es que hagamos una estimación nosotros. Una estimación, sí, una estimación, más o menos. No tengo ni idea. Es que... Bueno, claro, yo tampoco Venga, tendría ni idea si no lo hubiera estudiado. Decir, pero no digas una barbaridad. Bruno, o sea, contente que yo veo que tú eres de los que te lanzas. Ahora me estoy haciendo... Voy a ir a la bajera, ¿sabes? Ahora que voy a decir 15.000. 15.000 kilómetros, dice a la bajera. O sea, tú te imaginas que tengas 15.000 kilómetros, vamos a ver, 15.000 kilómetros. Es que me has perdido ya con las palabras, me has dicho los números. Ir y volver a Nueva York. Ir a Nueva York. O sea, ¿crees que tienes tantos dentro? Te estoy poniendo nervioso, ¿eh? A ver, Ale, O sea, estamos hablando de kilómetros para empezar. O no sé, o metros. 2. A mí me encanta, se ve que tú eres mucho más racional. 2, porque yo, o sea, más de 2 metros no me parece que pueda tener. Entre 15.000 y 2 tiene que estar. Eso sería lo lógico. Por eso hacéis tan buen tándem. Se calcula que unos 150.000. Entonces, ¿cómo es posible que si hay 150.000 kilómetros de nervios dentro de nosotros, conectando el neuroeje, es decir, el sistema nervioso central, encéfalo, que es cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula, con el cuerpo de ida y vuelta? ¿Cómo podemos pensar que los estados mentales no van a afectar al cuerpo y que los estados corporales no van a afectar a la mente? Absurdo, son parte de lo mismo. Es como mi mano, tiene una palma y tiene un dorso, son distintas, pero no puedo separarlas. No hay una mano que no tenga palma, no hay una mano que no tenga dorso. Qué gran ejemplo. Y yo también quiero ahora hablar un poco de ti y de que antes has dicho una frase fuera del podcast que me ha encantado, que es que yo tengo mucha juventud acumulada. ¿Tú en qué fase de tu viaje te encuentras ahora mismo? Con Emilio Duro nos sentamos y él nos decía, la vida es como el camino de Santiago, ¿no? Él describía la vida con esa metáfora del camino de Santiago. ¿Tú en qué parte estás de tu camino de Santiago? Pues no tengo ni idea. Honestamente, y es lo que me parece lo más apasionante. O sea, a mí lo más apasionante para mí es que sé dónde está Santiago. Estoy hablando ahora metafóricamente, pero no sé en qué momento o en qué etapa estoy. Yo sencillamente me mantengo constantemente en movimiento y estoy abierto a dejarme sorprender. Mario, y en relación con esas distintas etapas de tu vida, esos descubrimientos que dices que has hecho, hemos oído que estuviste, si no me equivoco, 1 año en Bután. Yo hice un programa... ¿Puedes contar acerca de esta experiencia? Sí, no, yo hice un programa de 1 año con Bután, no estuve todo el año en Bután. El programa era un programa de 1 año para profundizar en conceptos donde son pioneros y hoy por hoy únicos en el mundo, conceptos hablo como país, conceptos sobre la felicidad. Entonces, ese programa era un programa exigente que implicaba viajar a distintos lugares y uno de los viajes durante un tiempo era a Bután. Y mientras tanto tenías que ir trabajando con el centro GNH Center, que es el que lleva todos los temas de la felicidad en Bután, de forma online, etcétera, etcétera. Y lo que me movió ahí es
que para mí era muy importante el tema, siempre ha sido muy importante el tema de la felicidad. Y conocer el único país en el mundo en cuya constitución está la importancia de que el gobierno, el parlamento trabaje por la felicidad real de su gente, me parece algo maravilloso, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sacaste de ahí? Lo primero que saqué fue que hay cosas muy sencillas que si las cuidáramos, la percepción de felicidad sería mucho mayor. Por ejemplo, disponer de tiempo para hacer esas cosas que nos gustan. La importancia que tiene la comunidad, el estar juntos. La importancia que tiene la conexión con la naturaleza. En Bután, por constitución, en la Constitución, aparece que hay que preservar el 60% mínimo del bosque en Bután. Esto, imaginaros lo que significa. Yo he hecho excursiones, trekkings por el Himalaya, porque está en pleno Himalaya, y verdaderamente el cuidado de la naturaleza, la conexión con la naturaleza es extraordinaria, ¿no? La importancia que le dan a tener sentimientos bondadosos hacia los demás, que no te sean indiferentes. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que esto es una visión del cuarto rey. Actualmente está su hijo, el monarca actual es su hijo, y el cuarto rey perdió a su padre en un momento cuando era muy joven y empezó a investigar cómo iba el mundo y se dio cuenta que el mundo solo estaba enfocado en general en el Producto Interior Bruto, y a veces esto lo aumenta las guerras, lo aumentan un montón de cosas, y dijo, aquí hay algo que falta, y empezó durante 3 años a viajar por todo el país. El país es un país muy escarpado, no hay trenes, tienes que ir con conductores locales porque las carreteras son tremendas y de repente te aparece un animal y tienes que tener muchísimo cuidado para ver qué es lo que consideraba la gente que le hacía feliz. Y sobre eso él creó un concepto que es el Gross National Happiness Index, como el índice de felicidad, que es brutal, y dijo, vamos a dedicar nuestra política no a hacer que la gente sea feliz, sino a favorecer que sea más fácil el ser. Y Mario, yo quiero aquí hacer un hincapié en el tema de la felicidad, que a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, porque obviamente es algo que naturalmente los humanos vamos persiguiendo, ¿no? Joder, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? En plan, suena muy, muy bien el hecho de ser feliz, pero cada vez que siento que hablamos con más médicos o más personas y nos vamos enriqueciendo, cada uno tiene una descripción de la felicidad diferente, ¿no? Y eso me encanta, que ninguno tiene una descripción de abecedario de, pum, esto es la felicidad. Y yo, una pregunta que a ti te hago es, primero, ¿qué es la felicidad para ti? Y segundo es, ¿existe un estado constante de felicidad? Para mí la felicidad es estar a gusto contigo mismo, con los demás y con la vida. Es decir, que en el cómputo global te dicen, ¿estás a gusto o no? Sí. ¿Es todo perfecto? No. ¿Pero estás a gusto? Sí. Tiene que ver con la aceptación, esto, como aceptar. Bien, entonces, ¿por qué he dicho sí? ¿Y por qué buscamos y no encontramos? ¿Por qué hay tanto reclamo? Haz esto y serás feliz. Cuando tengas esta casa serás feliz. Cuando encuentres el chico, la chica ideal, serás feliz. Cuando pases esa oposición y ya no tengas preocupación, serás feliz. ¿Por qué compramos eso? ¿Y por qué no encontramos? Hay un cuentecito, hay un personaje muy curioso en la literatura que se llama Nasruddin. Y Nasruddin se utiliza para mandar un mensaje con una pequeña historia. Entonces un buen día Nasruddin está debajo de una farola, hay una farola encendida, toda la calle, el resto de la calle está a oscuras, y está buscando ahí, está todo nervioso. Y se le acerca un vecino y le dice, ¿qué haces, Nasruddin? Dice, estoy buscando mi llave. La llave de mi casa, no puedo entrar porque la he perdido. Dice, ¿la has perdido bajo la farola? Dice, no. Dice, entonces, ¿por qué buscas ahí? Dice, porque es el único sitio donde hay luz. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros buscamos donde nunca vamos a poder encontrar. Nosotros buscamos la felicidad, la llave de la felicidad donde no está. ¿Y por qué buscamos ahí? Porque es el único sitio donde se nos ocurre mirar, porque es el único sitio que vemos. Vamos a ver. La felicidad
es un estado del ser, de lo que somos. No es un estado del tener. El tener nos puede dar un bienestar subjetivo que es muy agradable. Tener agua para beber me viene de cine. Es muy agradable. Tener algo que comer es muy agradable. No tener frío es estupendo. Estar sentado en un sillón muy cómodo es muy agradable. Para ti. Para mí, pero es para mí. El goce de mis sentidos. La felicidad es el gozo del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que afecta al ser. Y cuando uno es feliz cuando es capaz de amar sin condiciones. Toda persona que sea capaz de amar sin condiciones, por su propia naturaleza será feliz. Es decir, os amo como seres humanos, no por cómo sois, no por cómo me tratáis, sino por quiénes sois. Y entonces, ¿cómo voy a amar a alguien por quiénes? Sí, porque veo que lo distinto no tiene por qué ser distante. Por tanto, la felicidad la vamos a encontrar a medida que aprendamos a amar sin condiciones. Qué curioso, cuando tú te encuentras con alguien que es capaz de amarte sin condiciones, inevitablemente empieza a moverse algo en tu corazón. Por eso, la dificultad es aprender a amar. ¿Qué quiere decir? ¿Es un estado permanente? Sí. Toda aquella persona que en su vida busque sobre todo ayudar, contribuir, ver en el ataque no maldad, sino dolor, buscar en vez de castigar, corregir, es una persona que cada vez va a notar un mayor gozo en su corazón. ¿Qué pasa? ¿Que por qué se nos escapa esto? Porque nos hemos alejado del verdadero amor. Entonces, yo amo si te portas como yo quiero que te portes. Yo amo si, yo te amo si dices las cosas que yo quiero. Por eso nos cuesta, porque nos hemos olvidado de eso. Entonces, por eso lo distinto, porque vosotros sois distintos a mí, sois mucho más jóvenes que yo, tenéis mejor pinta que yo. Probablemente vestís mejor que yo. De neuronas, Probablemente vestís, no creo. Probablemente vestís mejor que yo. Sois distintos, pero yo, de verdad, os lo digo, Bruno y Alex, yo no siento como distantes. O sea, yo os he conocido físicamente, hoy lo sabéis. Hemos estado un ratito hablando antes, pero yo me siento profundamente conectado con vosotros. Y mira que sois distintos entre vosotros. Y vosotros no os veis como distantes. ¿Por qué? Porque yo estoy súper a gusto contigo, Bruno, y estoy súper a gusto contigo, Alex. ¿Por qué? Porque yo, a quien tengo realmente que tener ese amor, no es a la forma de ser, sino a la persona que es. Y esto puede sonar un poquito extraño, pero claro, es que el concepto de la felicidad no es un concepto físico, es un concepto metafísico. Por tanto, está más allá de lo físico, pero todos lo sabemos. El estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad. No hay nadie que haya superado este estudio. Yo creo que ya van por el tercer director, porque los dos anteriores murieron de juventud acumulada. O sea, imagínate. Tercer director, ¿qué ha mostrado? Que el elemento más importante de la felicidad es la conexión con los demás. Cuando tú estás conectado con los demás. Pues doctor, con esa fantástica definición de la felicidad, otra cuestión que yo me hago, que es como que siempre cuando he intentado, o cada vez más cuando me estoy intentando acercar a conocerme más, a acercarme más a ese estado de felicidad, yo he aprendido a sumarizarlo en tres cosas que son el propósito, la comunidad y la espiritualidad. Para mí sumariza muy bien lo que para mí significa esa felicidad. Y hemos tocado mucho las dos primeras patas, ¿no? Que es propósito, quizás lo vamos a tocar más ahora en un futuro, y comunidad, que tú has simbolizado como tan importante, pero la parte espiritual, que es algo que a mí todavía me está costando más. Y, por ejemplo, yo fui a Bután también hace 4 años, mis padres me dieron la bendición de ese viaje y me pareció espectacular. Me acuerdo que me impactó mucho de Bután lo espiritual que era ese sitio. Yo voy a, primero, si me permitís, marcar una diferencia entre espiritualidad y religiosidad, ¿vale? Religiosidad, una religión, es algo que se construye inicialmente
con el objetivo de religare, del latín, volver a unir lo que se separó. En esto está absolutamente conectado con la espiritualidad. La espiritualidad es todo aquello que nos saca del ego y nos conecta con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser, con los demás y con el mundo. Bien, hasta ahí bien. En segundo lugar, hay una serie de prácticas compartidas en la religión, en las religiones, ¿vale? Una serie de conocimientos compartidos, de prácticas compartidas y una determinada comunidad. Bien. La espiritualidad es una búsqueda personal tuya con aquello que te trasciende. Trascender viene el verbo transcando en latín ir más allá, es decir, va más allá de ti. Es decir, es qué me conecta a mí con Bruno, qué me conecta a mí con Alex, qué me conecta a mí con las personas que están ayudando y colaborando en esta conversación, qué me conecta a mí con la naturaleza, qué me conecta a mí conmigo mismo, etc. Eso es la espiritualidad. La religión busca ser un puente para conectarte. Cuando ese puente está basado en el amor y en la capacidad de perdón, está muy alineado con la espiritualidad. Cuando se pierde esa magia de la experiencia de un amor incondicional y de una capacidad de perdonar no la maldad, sino la ignorancia, ¿entendéis lo que os quiero decir? Es decir, no ver maldad, sino ignorancia, entonces están alineadas. Cuando hay un someter, si no eres de los míos, estás contra mí. Si no piensas como yo, ¡pum! Entonces, ¿dónde está el amor ahí? ¿Dónde está la valoración de la diversidad? ¿Dónde está el respeto a otras formas de pensar? Entonces, ahora ya nos enfocamos en la espiritualidad, ¿vale? Para marcar una diferencia, porque muchas personas les incomoda esto y yo lo entiendo. Entonces, todos, lo sepamos o no, estamos en un viaje espiritual. Todos, hasta el que cree que no lo está. ¿Por qué estamos en un viaje espiritual? Porque conforme tú vas profundizando más en ti y vas profundizando más en la relación, las barreras que nos separan se van disipando. Eso es espiritualidad. Ya no me es indiferente lo que te pasa. Entonces, claro, la espiritualidad es lo que saca del ser humano lo mejor, porque es la esencia de lo que somos. Somos seres espirituales. Lo podemos tapar o no, pero somos seres espirituales. Por eso, cuando tú entras en un entorno donde te sientes profundamente querido, saben perdonarte por tus errores, buscan corregirte y no castigarte, algo en ti empieza a abrirse. Se empieza a abrir algo en ti y esa es la espiritualidad. Entonces, todo el mundo busca la espiritualidad. Lo que pasa es que hay que buscarla, desde mi punto de vista, en el lugar donde realmente esa espiritualidad existe. Y para mí esa espiritualidad está marcada fundamentalmente por varias cosas. Primera cosa, por lo menos esa disposición al amor sin condiciones. Es decir, amor no como un trueque, sino amor como mi forma de vivir. En segundo lugar, por esa capacidad de perdonar, porque no ves maldad, ves ignorancia. Entonces, eso no quiere decir que no tenga consecuencias los actos que no son los adecuados. Pero tu voluntad no es castigarle, tu voluntad es corregirle. Es una diferencia enorme. En tercer lugar, lo comentabas tú hace un ratito, Bruno, el tema de la aceptación. Pero es una aceptación que nada tiene que ver con la resignación. La resignación es un rencor sumergido. Me tengo que aguantar. La aceptación te impulsa, es decir, ahora asumo que estoy en A, pero no es donde voy a estar en el futuro. Cuando yo ejercía la cirugía general aparato digestivo, yo he tenido que hacer mucha cirugía oncológica, mucha cirugía de tumores malignos. Y una de las cosas que necesitaba hacer con mis enfermos es que aceptaran su enfermedad. Y voy a explicar por qué. Aceptar la enfermedad es asumir el punto A. Ahora no estoy sano, estoy enfermo. Resignarse es enfrentarse, enfadarse, rechazar. Ahora asumir, por contraintuitivo que parezca, es como abrazar, ¿vale? Abrazo esa situación, asumo que esto es así. Pero no asumo que donde estoy es donde voy a estar después.
B no tiene por qué ser igual que A. Fijaos lo importante que es esto. La resignación produce, de esto llevo hablando años, la liberación de una hormona por las glándulas suprarrenales que se llama el cortisol. El cortisol, que es el resultado del estrés crónico o distrés, como describe el profesor Hansely, el cortisol, fijaos qué cosa hace, reduce la capacidad del sistema inmune para luchar contra el tumor, mientras que la aceptación baja los niveles de cortisol. Con lo cual el sistema inmune, que es el que se tiene que cargar realmente con la ayuda exterior, con la cura, con la cirugía, con lo que sea, el que tiene que acabar con el tumor, el sistema inmune funciona mucho mejor. Entonces, esa capacidad de aceptar, es decir, asumo que esta es la situación, ahora no entiendo el por qué, pero quizás haya un para qué, haya un sentido que ahora no veo. Hay enfermos que te dicen, esto es así, han sido muchos años practicando la cirugía, que te dicen, doctor, la enfermedad es lo mejor que me podía haber pasado. Y eso, porque me he dado cuenta que yo no vivía, simplemente sobrevivía. He necesitado este golpe en la vida para espabilarme. Hay gente que lo vive como una maldición terrible, que piensan así. Hay gente que lo ve como un camino. Y es que el cuerpo responde de forma diferente. Es muy fuerte, ¿eh? Es tremendo. Entonces, claro, por eso cuando yo lo comentaba a mis enfermos decían que estaban mejorando físicamente y anímicamente. En relación con la pregunta de la espiritualidad que hacía Bruno, nosotros hablamos con el doctor Manel Sanz y nos habló del concepto de la supraconsciencia. Y yo quería preguntarte porque creo que existe un poco un debate en el que y quizá la ciencia piensa que la consciencia es el producto que genera el cerebro, ¿no? Esa masa de neuronas que genera una consciencia. Sí. Y luego hay gente que piensa que la consciencia simplemente se expresa en nuestro cuerpo, pero que es algo que trasciende más allá. ¿Tú qué crees? Primero, unas palabras sobre el doctor Manel. Es un excepcional cirujano. Ha sido jefe de servicio de unos hospitales más importantes de Europa. Es una persona de un enorme prestigio y tuve yo el honor de escribir el prólogo de su libro. Es decir, estamos hablando de una persona de excepcional credibilidad, no de una persona que se ha leído 4 libros y de repente ha elucubrado una teoría. Número 1. Número 2. Yo he tenido la suerte de estar con personas que han lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte. Soy muy amigo, por ejemplo, de uno de los supervivientes de los Andes que efectivamente tuvo unas experiencias. Entonces, cuando hablamos de supraconsciencia, estamos hablando de un estado de consciencia más elevado del que normalmente tenemos. Aquí es donde hay un gran enfrentamiento entre neurocientíficos. Hay neurocientíficos, yo he estado con los dos, hablo de personas que se dedican exclusivamente a la exploración del sistema nervioso. Hay neurocientíficos que incluso se ponen tensos y dicen que el cerebro es la única explicación de la consciencia. Luego pondré un ejemplo para que entendamos lo que significa. Es decir, que sin actividad cerebral no hay consciencia. Y hay otros... Y que por lo tanto cuando te mueres se acabó, finito, se acabó, punto se final. apaga la luz, forever and ever again. No hay más. Bien. Y hay otros que dicen que la consciencia necesita del cerebro para poder operar en determinados contextos, pero que la consciencia no se explica solo con el cerebro. Uno de los más grandes, ya está jubilado, los más grandes neurocirujanos del mundo, que durante tiempo dirigió probablemente uno de los departamentos de los institutos de neurocirugía más grandes del mundo, si no, yo creo que es el mayor, que está en los Estados Unidos, tuvo una experiencia con una paciente que le describió perfectamente, entró en parada cardíaca y describió perfectamente instrumentales súper sofisticados que son imposibles ella diciendo, pues se parece a un esto de cepillo de dientes, pero tenía tal cual. Dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay neurocientíficos que también opinan que efectivamente hay algo que no puede explicarse solo con el cerebro. Y ahora voy a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Una radio. Encendemos la radio y suena la música. Hay 2 teorías. Primera, la música sale de la radio. La música la fabrica la radio. Otra teoría.
La radio es necesaria para captar unas ondas, que son las ondas de radio que llevan la música y permiten que se escuche. Si a mí me preguntarais de cuál soy, por supuesto del segundo. Es decir, de que la radio la necesito para oír la música, pero la música no sale, no es fabricada desde la radio. Esto es muy interesante porque nos lleva a un concepto que a algunas personas les pone los pelos de punta, yo lo respeto tremendamente, que es que somos seres espirituales teniendo una experiencia corporal. Es decir, que lo que realmente nos define no es nuestro cuerpo, lo que nos define es lo que somos, y lo que somos es seres espirituales teniendo una experiencia corporal. Entonces, Manel, yo creo que de alguna manera, con su dilatadísima experiencia como cirujano de enorme prestigio, sencillamente describe, ojo, y cuando yo escribí en el prólogo unas cosas que escribí es que hay que tener mucho coraje y mucho valor, siendo un científico, y tenía una gran base científica, para hablar de estas cosas. Porque hay algunos que dirán, esto no es científico. Vamos a ver, hace 30 años pensar en los móviles no era científico, porque no había ninguno. O pensar hace más tiempo en los aviones, ¿no? Como mucho tienes que ser un pájaro o ser Ícaro, pero no te acerques mucho al sol, no sea que te fundan tus alas de cera. Es decir, y hoy en día, vamos a ver, la ciencia respecto a la espiritualidad, esto es muy importante decirlo, la ciencia respecto a la espiritualidad es agnóstica, no es atea. Diferencia entre agnóstico y ateo. Que es igual de difícil Agnóstico. demostrar que sí que no, ¿no? Agnóstico, no puedo demostrar ni que sí ni que no. Ya. Por tanto, igual sí, igual no. Es la postura lógica de la ciencia y la que creo que mientras no se descubran otras cosas es la que tiene que tener. Postura atea. La ciencia dice que Dios no existe, pero vamos a ver. Es como si yo, que no veo las ondas de radio Ya. o de televisión, digo, Dios, la espiritualidad, como quieras llamarlo, campo acásico, campo cuántico, conciencia universal, no existe. Vamos a ver, que yo no la vea, no quiere decir que no exista. Es un gran punto y me encantan tus ejemplos porque creo que los simplifican y lo hacen ver de una manera muy clara, ¿no? El ejemplo de la radio es un gran ejemplo en ese sentido porque pese a ninguno ser el correcto, cuesta más entender que el segundo ejemplo, a mí es como cuando usas la parte más racional del cerebro, cuesta entender cómo de repente unas frecuencias pueden canalizarse a un dispositivo y de ahí salir música, versus lo otro, que la música salga de ese dispositivo tiene más sentido en la parte racional. Entonces, a mí me lleva a otro debate, que te pongo encima de la mesa a ver si tú me das la solución, que es ese debate de la Sí. racionalidad versus la intuición. Muy bonito. Vale, yo me siento cada vez más que en este mundo que hemos ido formando los humanos, la racionalidad es lo que más peso tiene, ¿no? Hay que activar con racionalidad, etc. Versus la intuición, que es un poco lo que veníamos desarrollando de hace muchas décadas, ¿no? Los animales, venía con el ser humano innato, cada vez se está dejando más de lado. Bueno, vamos a ver. Vamos a abordarlo desde el punto más racional y desde el punto más intuitivo, porque yo creo que es una pregunta tan interesante. Entonces, desde el punto de vista racional, vamos a ver, ¿cuántas notas musicales hay? 7, 8. 7 notas musicales, las que sean. Todo muy articulado, todo muy lógico, no te inventas nada nuevo. ¿Cuántas melodías se han escrito con 7? O sea, se han escrito, cuántas partituras, cuántas canciones han nacido de esas 7 notas. Miles y miles y miles y millones. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte racional equivaldría a esas 7 notas. No tienes las 7 notas, olvídate de tener ninguna melodía. ¿Qué ocurre? Que si solamente tienes esas 7 notas y no juegas con ellas para ver cómo su combinación puede crear magia, vives en un mundo gris. El hemisferio izquierdo es el hemisferio gris. Es el hemisferio racional, es el hemisferio estructurado, es el hemisferio lógico, es el hemisferio de la ciencia y de la técnica. Es el hemisferio que conecta fundamentalmente con la instrumentalización de las cosas. Por tanto, ha sido fundamental en todo el desarrollo científico y tecnológico de nuestra civilización. ¿Cuál es el problema entonces? El problema que sucede es que nos hemos olvidado del hemisferio derecho, de la poesía, de lo que mueve el corazón,
de lo que apasiona, de lo que hace que con 7 notas hagas que una persona se ponga a llorar, que lo que hace que una persona, hablo literalmente, una persona que estoy leyendo, un libro que ha publicado, salga de una depresión cuando no salía con medicación. Lo que hace que de repente veas una puesta de sol y se te salten las lágrimas. Es decir, esa magia no te la puede dar el hemisferio izquierdo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando somos pequeñitos, los 2 hemisferios son muy buenos amigos. Son muy buenos amigos. Vamos a suponer que tú eres el hemisferio izquierdo, Alex, y tú, Bruno, el hemisferio derecho. Entonces, imaginaros que de pequeñitos, al sois hemisferios, os llevarais tan bien como os lleváis ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosas a lo mejor? Estoy inventando, ¿no? Más estructuradas, fundamental. Cómo hay que colocar las cámaras, cómo hay que poner los micrófonos, cómo tiene que ser esto y tal cual. Es fundamental. No tiene nada que ver esta conversación con una charlita de café. Pero si fuera solo eso, pues estaría bien, pero sería insuficiente. Entonces hace falta alguien con un poco más de locura. Te toca a ti, Bruno, exacto. Un poco más de, vistiendo más, de forma más disruptiva, con una gorra, no sé qué te cuentas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la combinación de los dos es lo que hace que haya magia. Pero imaginaros que yo, ahora sois 2 hemisferios en un niño pequeño, llego yo y digo, Alex, es que eres la bomba. Y como eres la bomba, yo te voy a cuidar a ti. Te voy a enseñar matemáticas, te voy a enseñar lengua, te voy a enseñar los procedimientos. Y llega un momento en que de Bruno me olvido. Bruno es el hemisferio derecho. ¿A Bruno? A Bruno no le hago ni caso. Entonces llega un momento en que tú, Alex, te crees que eres el más importante. Y ya resulta que no solamente decides cómo tienen que ir las cámaras, sino decides cómo tiene que ir la conversación. ¿Y qué se ha perdido? Esa magia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que esa vieja amistad vuelva. Es decir, la ciencia, por supuesto, la técnica, por supuesto, la estructura, naturalmente, la magia, la poesía, la intuición, las artes, la espontaneidad también. Y entonces tenemos lo mejor de todo, es como cuando unes el oxígeno con el hidrógeno. ¿Qué tienes? Algo nuevo, emerge el agua. Entonces nuestra sociedad mata la creatividad. Fíjate que hace muchos años el director del Instituto del Cerebro de Milán dijo, genio se nace y a imbécil se llega. ¿Y por qué dijo eso? Porque hasta los 5 años de edad les haces un test de creatividad a los niños y el 98% muestran capacidades creativas. Cuando esos niños ya han pasado los 5 años y tienen 15 años y les haces el mismo test adaptado a la nueva edad, ya solo lo pasa el 2%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que el creativo es el hemisferio derecho? No, el hemisferio derecho es el imaginativo. Entonces, ¿hay que cuidar el hemisferio derecho? Si solamente es hemisferio derecho, estaremos en esta metáfora, Bruno, que es hemisferio derecho, y yo, hablando no sé qué tal cual, pero no tendremos ninguna cámara por aquí, ni ahora no sé qué. Entonces, claro, estaremos flotando. Entonces, cabeza en el cielo, pies en la tierra. ¿Cuál es más importante? Los dos. ¿Tiene sentido para vosotros? Muchísimo, Además, muchísimo. nos has usado como ejemplos que nos has hecho conectar. Podría abrir incluso un debate dentro de la educación, cómo se podría fomentar más en que quizás pues, un alumno en una clase que es del hemisferio derecho, pues es verdad que a día de hoy creo que lo puede tener más complicado. Vamos a poner el caso de Elon Musk, de todos conocido como empresario, emprendedor, etcétera. Nadie discutiría que es una persona de un talento extraordinario. Luego uno les gustará más unas cosas que hacen, otros, pero vamos, creación de Tesla, los temas de espaciales, etcétera. Bueno, llamaron a sus padres cuando él estaba en el colegio y les dijeron que tenían la convicción de que su hijo tenía algún tipo de deficiencia mental. ¿Por qué? Pues según el libro, que bueno, quien lo ha escrito es muy reconocido a nivel mundial, se quedaba mirando caer las hojas en el otoño. Eso es propio del hemisferio derecho, fascinado con la naturaleza. Yo, que cuando vivía en Boston y trabajaba como cirujano en Boston, tuve la suerte de ver las notas de Albert Einstein que las llevaron del Museo Ben Gurion al Museo de Ciencias.
Albert Einstein tuvo profundísimos problemas en el colegio porque estaba elucubrando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que abrirnos a que hay formas distintas de procesar la realidad y que las dos cosas son importantes. Y si quisieses tangibilizar estas ideas en un colegio, ¿qué se te ocurriría? Bueno, sencillamente que exploren, yo tuve la fortuna de formarme con él, con el profesor Howard Gardner, teoría de las inteligencias múltiples, se ha hecho en muchos sitios, sencillamente abrirse a que hay diversas inteligencias, diversas formas de procesar las cosas, entonces decir, vamos a ver, tenemos que llegar a este objetivo, ¿vale? Este es el objetivo al que hay que llegar, esto es incuestionable. Ahora, descubrir distintas formas de hacerlo. Y ahí lo estás potenciando. Y entonces tú, que eres hemisferio izquierdo, Alex, encuentras un camino más directo. Bruno encontraría un camino mucho más indirecto, pero en el camino, en ese camino indirecto... ¿Cómo se lo pasaría en el camino? En el camino, no, tú también te lo puedes pasar bien. En el camino descubriría cosas que a lo mejor tú no has podido descubrir. Entonces tendríamos las dos cosas. Tendríamos que quieres velocidad para llegar, sigue el camino de Alex. Que quieres descubrir cosas nuevas, sigue el camino de Bruno. Tendríamos los dos en lugar de tener uno. Cada vez más Alex está fomentando esa parte de él ser una estructura para la empresa, al final una empresa crezca bien, que crezca en pasos firmes, etc. Y cada vez yo estoy más fomentando más esa alma de la empresa, esa locura, esa parte más abstracta de mi ser, para que ambos, cuando nos juntemos, traigamos lo mejor de ambas partes. Entonces me encanta que pongas tanto este ejemplo porque es un ejercicio que estamos intentando hacer a diario. Y desde que nos hemos dividido un poco los roles dentro de la empresa, que en enero pues yo estaba más centrado en ser el CEO y Bruno el director creativo, también nos hemos ido dando cuenta de lo importante que es que, pese a que nuestro día a día cada vez va siendo más y más distinto en nuestras funciones, al mismo tiempo tienes como que entender perfectamente el valor que aporta el otro a pesar de sus diferencias, ¿no? Porque si no lo comprendieses, joder, sería un problemón. Yo creo que gran parte del éxito que tenéis y el que tendréis sin duda cada vez mayor tiene que ver con eso. Ahora bien, fijaros qué importante. Vosotros estáis haciendo algo que muchas personas no hacen. Primero, estáis valorando realmente a la otra parte. No estáis dejando que el ego entre en la ecuación. No, vamos a ver. A mí no me vengas con experimentos raros, esto no sé qué. No, estáis realmente, o sea, no estáis juzgando el uno al otro. Tú podrías juzgar perfectamente a Bruno, como, ya está este soñador. Y Bruno podría estar con Alex diciendo, ya está este robot. No, señor. No, pero ¿verdad? Esto pasa. Saco lo ego. Yo soy más que tú. Tú no tienes imaginación. O tú no llevas ningún proyecto a la realidad. Todo lo contrario. O sea, si es lo que hacían los hemisferios cuando nacimos, respetáis y admiráis lo que otro o la otra persona hace y tenéis la humildad de reconocer que tú eres fantástico en estructuras y que Bruno es fantástico en lo otro y que cuando unís esas dos cosas tan fantásticas que tenéis, el resultado no puede ser nada más que fantástico. Pero claro, eso es clave. Entonces, muy importante no hacerse rígido. Es decir, que tú, que obviamente tienes una predominancia de ese hemisferio izquierdo, sepas que también tienes un precioso hemisferio derecho al que cultivar. Porque si no, lo que a ti se te da especialmente bien se convertirá en lo único que se te da bien. Y tú también puedes dar muy buenas ideas creativas de cómo mejorar la empresa. ¿Algún sentido? Todo el sentido. Me alegro. Todo el sentido del mundo. Me alegro. No, a mí me encanta cuando he escuchado tus charlas que tú hablas de ser un despertador para la gente, ¿no? Al final esta gente que quizás a veces tiene una visión más nublada o que no saben del todo qué hacer, cómo, tú hablas de ser un despertador. Yo te voy a hacer una primera pregunta y de aquí vamos desarrollando, pero es, yendo a nuestra misión, ¿cómo puede uno perseguir su pasión? La pasión, digamos, vamos a pensar juntos, ¿no? La pasión no es cualquier motivación, ¿estamos de acuerdo? Yo puedo tener una motivación por beber agua, pero otra cosa es que tenga pasión por el agua. La pasión es una motivación de un grado mucho más elevado del normal. ¿Y por qué es tan elevado? Porque de alguna manera hay algo en tu interior que te dice que hay un antes y un después. La pasión es un punto de inflexión. Y si es un punto de inflexión, quiere decir que es capaz de hacer en la mente
lo que otras motivaciones no pueden hacer. Tú por pasión harías lo que no harías por algo que te motivara, pero no te apasionara. Hoy sabemos perfectamente, desde el punto de vista biológico, que la pasión es capaz de generar nuevas conexiones nerviosas, favorecer la formación de nuevas células, nuevas neuronas a partir de células madre, es capaz de abrir la creatividad, es capaz de abrir la inteligencia, es capaz de abrir la capacidad de observación, porque activa una parte del encéfalo, se llama el SAR, Sistema Reticular Activador Ascendente, que lo que hace es que te vayas fijando en las oportunidades. Es decir, la pasión biológicamente tiene un correlato inmediato con el funcionamiento del cerebro. Por otro lado, la pasión favorece el funcionamiento del cuerpo. Las personas que tienen una pasión, en general, viven más y viven mejor que las que no tienen pasión. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Primero, que nos da miedo apasionarnos. Ay, porque luego la caída puede ser terrible. Ay, porque si no te sale bien. No te apasiones tanto, que la vida tal cual. Y claro, nos da miedo. A veces dicen, hay que pensar en grande. Lo que hay que hacer es sentir en grande. Si tú sientes en grande, pensarás en grande. Si tú te apasionas, tu cerebro irá a otro nivel, irá con otra velocidad, irá con otra profundidad, irá con otro calado. Entonces, ahora, eso es una cosa que tienes que encontrarlo tú. No te la van a dar desde fuera. Y la pasión no es una pasión para brillar. No es una pasión para que la gente te aplauda. Es una pasión por crear, es una pasión por contribuir, es una pasión por enamorar, es una pasión por ayudar, es una pasión por innovar, es una pasión por transformar, es una pasión por descubrir. Es otro lenguaje el que te mueve. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, pues, me dicen, ¿qué importante es la ambición? Yo creo que lo más importante es la pasión, porque si tú tienes pasión, tendrás ambición. Si no tienes pasión, vas a tener ambición. No, yo lo que quiero es ganar mucho dinero. El dinero te llegará si vives apasionadamente. Y si no te llega, es igual, porque tu vida habrá tenido un enorme sentido. Vale, para mí, ahora entendemos por qué la pasión es tan importante, ¿no? Yo creo que todos estamos alineados. Y yo creo que la mayor pregunta que se puede hacer la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que a día de hoy, pues, o su trabajo no le apetece ir al trabajo, el lunes es un día difícil porque vuelvo al curro, y al final el trabajo es un gran porcentaje de nuestra vida y de nuestro propósito que hacemos a día de hoy. Para esa gente que a día de hoy todavía arrastra los pies para ir a esos sitios y siente que no ha encontrado su propósito, su pasión, ¿qué guías o qué trucos les podemos dar para acercarse a encontrarla? Como estamos en un mundo, obviamente, que todos necesitamos vivir y a ser posible vivir bien y tenemos, lógicamente, que aterrizar las cosas, yo les invitaría a hacerse 3 preguntas, solo 3. Primera cosa, ¿qué es lo que a mí se me da realmente bien? Fíjate, hay gente a la que se le da algo extraordinariamente bien, pero como se les da tan bien y como es natural, no le dan valor. Como a ti te pasaba con A mí me la pasaba, comunicación, ¿no? yo, por ejemplo, me ponía de pequeño a contar historias, la gente se quedaba así. Pero yo no le di ninguna importancia porque para mí era lo natural, me salía Qué guay, solo. Qué chulo. Y de vez en cuando alguna persona me dijo, ¿y tú te has dado cuenta que cuando te pones a hablar a mí me engancha? Digo, sí, bueno, esto es lo normal. No lo valoraba. Los enfermos me empezaron a decirlo. Doctor, es que cuando usted nos cuenta las cosas nos sentimos mejor, la vida nos va mejor y tal. Pero como para mí era lo normal, no era. Y resulta que eso se me da bastante bien. Entonces, primero, tienes que buscar algo que se te dé muy bien. Y es muy raro que se te dé muy bien y no te guste practicarlo. A mí me encanta hablar con mis enfermos. Pues soy un cirujano, en este caso, quizá un poco particular porque pasaba mucho tiempo hablando con mis enfermos. Pero es que me gustaba mucho, no tiene mérito, me gustaba mucho. Entonces, busca algo que te guste mucho y se te dé muy bien. Número 2, asegúrate que eso ayuda a las personas. Si solo piensas en ti, eso no te va a movilizar. Tienes que buscar algo que ayude a las personas. Es decir, tu pasión, ¿en qué manera puede ayudar a las personas? Y en tercer lugar, hazte una pregunta. Aunque empecemos poco a poco, ¿me pueden pagar por esto? Porque bueno, tú tienes también que vivir. Dices, pues es que no sé si me pueden pagar. Pues empieza a hacer eso y a ver si consigues que alguien te pague por eso. Y entonces, claro, tienes que tener las 3 cosas. Porque claro, vivimos en un mundo
donde también tienes que vivir, físicamente me refiero. Entonces, si tú haces eso, ¿pero qué pasa? Que te vas a tener que enfrentar con algo que no nos gusta a ninguno. Te vas a tener que enfrentar con una sensación que es el vértigo, como si estuvieras en un precipicio. Claro, y entonces, no lo dejes, a la voz, y no lo dejes, que te vas a estrellar, que te vas a estrellar. Tú a lo conocido. Y si lo conocido te gusta y estás contento, pues sigue. Pero si sientes una insatisfacción profunda, ¿por qué no te atreves? Yo no digo dar un salto a lo loco, pero ¿por qué no empiezas a acercarte poco a poco, ¿sabes? Hablando de pasión, justo esta última semana acabamos de estar en Fashion Week Milán haciendo algo súper emocionante, que es que hemos podido colaborar con mi mejor amiga Carlota Pérez de Castro para hacer su primer exposición andante internacional. Es un fenómeno que ya empezó en base a la pandemia para que pudiesen conectar más los humanos y poder dar visibilidad al arte de artistas que todavía quizás no se les conoce tanto, y ahora es algo que hemos hecho juntos en Milán por primera vez, que ha reventado la ciudad y ha desembocado en nuestra primera tienda internacional y hemos acabado haciendo una fiesta chulísima y nos lo hemos pasado genial. Si algún día estáis por Milán, os recuerdo de que tenemos la tienda en Corso di Porto de Ticinese 64. La tienda es una locura, tiene una fuente en el medio, es una de mis tiendas favoritas, así que os recomiendo que os paséis. Hay una historia muy breve de un gran escritor que dicen, acercaros al precipicio. No, 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 que nos da miedo. Acercaros. No, no, que nos da miedo. Ellos se acercaron, él los empujó y ellos volaron. Hasta las águilas necesitan un empujón. Los cóndor, el cóndor es la rapaz más grande que hay en el mundo. El cóndor de los Andes tiene 3 metros de envergadura de las alas. Y es impresionante ver cómo en el nido está la madre cóndor, el polluelo, que ya es un polluelo adolescente, pero que no ha abierto las alas, y está el padre. Bien, el padre empieza a volar y a hacer círculos. El polluelo mira al padre. Lo que no se espera es lo que va a hacer la madre. La madre le empuja. Imaginaros, o sea, no ha abierto las alas en su vida el polluelo. Y ante la caída, abre las alas y es una belleza ver al padre, a la madre y al polluelo volar los tres. Porque una vez que el polluelo ha abierto las alas, entonces, ¿la madre qué pasa? La madre se fía. La madre se fía. La madre se fía. ¿Por qué? Porque la madre sabe que la confianza no la tiene que poner en el sostén de la roca, sino en las alas que le permiten volar. Y eso es lo que no nos pasa a nosotros. Chapo, primero de todo, por la descripción de la pasión espectacular. Y es que este hombre habla tan bien que a veces a mí ya hasta me da respeto hacer las preguntas, ¿sabes? Digo, no la quiero cagar con la pregunta. Que no te dé respeto, Bruno, porque estás haciendo unas preguntas maravillosas. No, pero me encanta. Igual que Alex. Vale, y hablando de pasión, a mí se me ocurre otra cosa hablando de pasión. Hemos hablado de todo lo bueno que es la pasión, de cómo buscarla. Y has hecho un ejemplo práctico de cómo buscarla que me ha parecido perfecto. Ahora, un gran freno que nos encontramos, o la pregunta es ¿por qué no todos vivimos de nuestra pasión, ¿no? Si es tan fácil, es el miedo, ¿no? La palabra miedo tiene mucha fuerza y nosotros mismamente en nuestro briefing de marca que tenemos decimos, oye, el miedo es el mayor punto de fricción entre la persona y su vocación / pasión. Vamos a hablar del miedo. ¿Qué pone en tu gorra arriba? Nude Project, me imagino, Nude, ¿no? Sí, no era, ¿no? Desnudo, sí. ¿No? Nude es desnudo, ¿no? ¿De qué nos tenemos que desnudar? Nos tenemos que desnudar del miedo a el fracaso, el miedo a no llegar, el miedo a no ser suficientes, el miedo a que no nos quieran, etc, etc, etc. Ahora, normalmente nosotros hemos pensado que el opuesto al miedo es la valentía. No estoy de acuerdo. Lo opuesto al miedo es el amor. Es decir, yo puedo tener miedo. Os voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años tenía un gran amigo. Le tenía un cariño enorme. Éramos muy buenos amigos. Y un buen día nos invitaron a una capea. Os hablo, yo era muy jovencito, a una capea. Y
lo que sacaron era una cosa importante. Era una vaquilla, pero una vaquilla importante. Y salía la gente a torear a la Limón, y bueno, al que lo enganchaba lo lanzaba, pero por los aires. Y yo estaba en el burladero diciendo, qué pandilla de locos. Yo es que ni por todo el dinero del mundo saldría. ¿No? Estaba en esa situación. Y de repente sale mi amigo, que le quería como un hermano, y mi amigo sale a torear con una chica, les quita la capa, lanza a mi amigo por los aires y empieza a cornearle en el suelo. A mí como si me hubiera dado un puntapié en el trasero. Salgo disparado, me lanzo a la vaquilla, la engancho por el cuello, pero le hice un candado. Yo en aquella época practicaba taekwondo. Y le hice un candado. Hiciste un mataleón a la vaquilla que la dejaste ahí. Le hice un y perdí el sentido del tiempo. Y de repente oigo, suéltala, que tu amigo está bien. Y entonces tomé conciencia de la situación, solté el candado, la vaquilla hizo así y se fue. Y la gente me miraba raro diciendo, ¿pero cómo es posible que este tío haya podido inmovilizar la vaquilla? Al día siguiente tenía un hematoma, desde el hombro hasta los dedos. Bien, ¿yo por qué superé mi miedo si estaba aterrorizado? ¿Porque era valiente? No, por amor a un amigo. Entonces, para superar el miedo, lo que tenemos es que hacer que nuestro amor por algo sea superior a nuestro miedo. Es decir, voy a fracasar, voy a cometer un error montando mi tienda de ropa, lo que sea. Voy a cometer un error haciendo mis entrevistas, lo que sea. Pero mi amor a marcar una diferencia con mis prendas de ropa, mi amor a que estas entrevistas ayuden a la mayor parte de personas, mi amor es superior a eso. Es el amor el opuesto al miedo. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es precisamente no amar en los momentos en los que es más importante hacerlo, porque en ese momento, si soy capaz de amar, seré capaz de sanar. Bruno y yo estuvimos hablando el otro día de que cuando empezamos la marca, uno de nuestros miedos quizás era el miedo a ser mediocres, ¿no? El miedo a pasar desapercibido, a no dejar huella. ¿Crees que todo el mundo tiene este miedo? Es una reflexión súper interesante. Escribí un libro que se llama El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo, donde una serie de personajes que lo están pasando fatal en su vida tienen que encontrar una respuesta para solucionar su vida. Y al comienzo, en la portada pone ¿para qué has venido a este mundo? Todos venimos a este mundo, seamos conscientes o no, para un para qué. Y ese para qué nunca se ajusta a la mediocridad. Ahora bien, la mediocridad no la define el mundo. Para el mundo tú puedes ser muy pocas nada, pero para otras personas tú puedes ser todo su mundo. ¿Me explico? A lo mejor Susana Gómez, por dar un nombre que me acabo de inventar, no aparece ni en los periódicos, ni le dan un premio Nobel, ni nada. Pero todas las personas que interactúan con Susana Gómez, cuando interactúan con ella, se van de otra manera. Eso es brutal. Y nosotros tenemos un valor interno de la marca que se llama buscar la magia. Y para mí refleja mucho lo que estás diciendo tú, ¿no? Que al final la mediocridad se encuentra en los diferentes momentos, porque tú puedes tener un trabajo que quizás no es el de ser una superestrella, pero quizás es un camarero, ¿no? Yo tengo grandes ejemplos, o para mí lo que fue un profesor de matemáticas que hace esa experiencia que quizás podrías titular como más normal, hace que esa experiencia sea completamente fascinante. Eso es. ¿No? A mí eso es lo que más me emociona. Cuando yo voy a un restaurante, voy a un sitio y de repente el camarero me hace esa experiencia, esa comida, que digo, joder, tiene qué magia, chulo. tiene magia. Completamente. Tiene magia. Ese es el punto. Es decir, y todo el mundo está llamado a la excelencia. Nadie está llamado a la mediocridad. La mediocridad es una traición que uno hace a sí mismo y es una pérdida para el mundo. Todo ser humano nace con una música y esa música es importante que suene en el mundo. Será en una cafetería, será en una casa, será en un colegio, en una universidad,
donde sea, pero esa música va a despertar a muchas personas. Entonces, cuando uno sencillamente dice, a mí esto no me interesa, se pierde compartir esa música y se pierde el beneficio que esa música haría en otras personas. Completamente. Vale, duda existencial te lanzo. Yo también he escuchado en charlas tuyas y comparto parte del pensamiento que es que el humano busca, vale, tenía aquí apuntado, por si acaso se me olvidaba, fama, poder y fortuna. ¿Eso lo has dicho tú o no? Es que tampoco quiero parafrasearte mal. No. He dicho que nosotros tenemos una serie de motivaciones. Vale. Entonces nosotros, las motivaciones del ego son fama, poder y fortuna, ¿sabes? Entonces, porque buscamos seguridad, buscamos tal cual. Pero las motivaciones del ser no son esas. Las motivaciones del ser son aventura, descubrimiento, contribución y evolución. Pero nosotros, si os dais cuenta, estamos como divididos por dentro. ¿No os habéis dado cuenta que hay como una división interna? Hay una parte tuya que quiere una cosa y otra que quiere la otra, ¿no? Entonces, ¿es agradable la fama? Pues sí, la verdad es que es agradable tener una cierta fama, que llegues a un sitio y sean especialmente amables contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Es el poder, es la fama o es el dinero? No, ese nunca ha sido el problema. El problema es el apego a eso. No puedo vivir sin fama. Tengo menos fama, me hundo. No puedo vivir sin una fortuna. Pierdo mi fortuna, ya no soy nada. No tengo poder, ya mi vida se ha acabado. Ese es el problema del apego. Entonces, por eso hay que saber balancear tu gusto por la fama, por el dinero y por el poder con tu gusto por la aventura, por el descubrimiento, por el crecimiento y por la contribución. Entonces está bien balanceado. Es decir, tienes fama, pero no eres adicto a tu fama. Pues cuando eso está bien balanceado, vamos bien. Cuando tíralo del otro lado, quien está dirigiendo nuestra vida no es el ser, es el ego. Acojonante. Perfectamente resumido, diría yo. Perfectamente resumido. Y después, Perdona, Bruno, ¿cómo es tu relación con cada una de esas tres cosas? ¿Tú sientes que tienes apego por alguna de ellas? Porque al fin y al cabo tú también eres una persona pues que has podido disfrutar de esa fama. Yo tengo una enorme ventaja. Cuando tú estás en un sitio, una conferencia que va mucha gente y a lo mejor se levantan para aplaudirte porque son así cariñosos, etcétera, etcétera, de forma inconsciente tienes que tener mucho cuidado de que esto no se te suba. Afortunadamente yo tengo una mujer excepcional y 3 hijos maravillosos que se encargan de aterrizarme rápido. Rápido. Con lo cual, entre lo que yo ando de observación y lo que me dicen, entiendo que voy medio razonable en ese campo. Vale, pues ahora Mario, después de esta increíble explicación, quiero entrar en el mundo de la comunicación. Me encantaría que me puedas ilustrar cómo mejorar en uno de estos talentos tan grandes que tienes, ¿no? O sea, a la hora de estructurar las ideas, antes lo comentábamos, te hacemos una pregunta y es que es increíble, ¿no? Empiezas por un punto, luego cuentas una historia, recuperas el punto original, todo con una elocuencia y a la vez una pasión que se contagia y que te mantiene enganchado, ¿no? ¿Cómo crees que podemos mejorar en esto? ¿O cómo lo haces? Puede que sea inconsciente, pero ¿qué podemos hacer? Yo aplico algo que me sale natural, pero también lo trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú contestes, buscas siempre iluminar por encima de brillar. Entonces, si yo lo que quiero es brillar porque conozco un campo determinado, no voy a llegar. Tú llegas cuando lo que buscas es iluminar. Es decir, el protagonista nunca eres tú, son los demás. Los protagonistas aquí no somos nosotros, son las personas que nos van a ver. Esos son los protagonistas. Y por tanto, todo lo que estamos haciendo aquí ha de estar orientado hacia cómo podemos de alguna manera iluminar su camino, porque todos nos podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Eso es una cosa que yo lo valoro mucho y es un antídoto extraordinario frente al miedo. ¿Por qué? Porque el amor corta el miedo. Recuerdo una vez que iba a dar una conferencia, eran bastantes personas, pero no había dado a números más grandes, eran 3.000 personas en Ciudad de México. Y yo recuerdo que estaba en el backstage a punto de salir y noté que sentía miedo. Y digo, pero yo ¿por qué tengo miedo? Si antes lo hablamos, una cosa es tener esta anticipación agradable y otra cosa miedo. ¿Y sabéis por qué? Porque me di cuenta de que yo lo que quería era brillar. Y yo me dije, Mario, tú no estás aquí para brillar, tú estás aquí para iluminar.
se me fue inmediatamente el miedo. ¿Por qué? Porque lo convertí en amor por la audiencia. Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que comentes tiene que ser siempre sencillo, no simple. Para que sea sencillo tienes que haberlo trabajado tú mucho. Mucho. De las cosas que más me incomodan es ir a un sitio y no entender de qué me están hablando. Como si fuera tonto. Pues no soy tonto, no seré el tío más listo, pero tampoco soy tonto. Hay que decir que no lo están explicando con claridad. Entonces, tú cuando explicas algo con claridad, cuando lo has trabajado, cuando has profundizado, cuando has reflexionado, cuando lo has vivido, entonces es hablar desde un lugar que para ti es un lugar amable y querido. Luego, procurar siempre aterrizarlo con ejemplos, con historias, con metáforas, con cosas, por cierto, que activan el hemisferio derecho del cerebro. Que no sea todo contenido árido, la clase magistral. Y luego, que estés disfrutando mucho en el momento. O sea, cuando tú estás disfrutando, pues es que las cosas te salen solas. Y luego también muy importante para mí, no hablar deprisa. Hay que hablar despacio. Hay que cambiar el tono. Porque si no cambias el tono, el hemisferio derecho no entra. Es que además tú haces una gran práctica de todo lo que estás hablando, ¿no? Yo también en su momento leí un artículo, ¿no? Que había 3 formas de comunicar, ¿no? Había la expresión no verbal, la gesticulación y después lo que estás diciendo de verdad. Y tenían unos pesos bastante que creo que, no sé, lo voy a parafrasear mal, ¿no? Pero creo que la no verbal era un 50 o un 60%, después la gesticulación era como un 20% y El después... tono. ¿No? El tono, lenguaje no ¿no? verbal un 70%, Justo. un 30% el tono de la Después voz, y lo que otro estás diciendo 30%, otro 10% el contenido, ¿no? No sé cómo era. Y eso es fascinante porque es que es tan real que también en este libro creo que había un ejemplo de hasta cuando estás por teléfono, sonríe a la persona con la que estés hablando. Esto es buenísimo. Que dirías, oye, qué tontería esto. Llega, Reír llega, cuando estoy Es en súper teléfono. real. Llega, Sí, sí. claro que Pero llega. llega. Claro. Y lo notas, ¿sabes? Cuando alguien te Claro. está sonriendo, está feliz hablando del teléfono, transmite esa energía. Claro. ¿Y qué representa una sonrisa? Pues una sonrisa representa el que tienes ganas de ver a esa persona, el que es agradable su vista, ¿no? Una sonrisa representa tantos valores positivos. Esto funciona de la siguiente manera. El lenguaje no verbal fundamentalmente lo dirige el hemisferio derecho del cerebro. Es decir, uno no es consciente de lo que está emitiendo. Yo soy consciente de lo que estoy diciendo, de las palabras, pero no soy consciente de otras cosas. ¿Vale? Mientras que el significado de las palabras lo procesa el hemisferio izquierdo. Atención. La información que primero llega no es la información del significado de las palabras, sino la información del lenguaje no verbal. Que salvo que seas un actor, una actriz consumados, no lo puedes disimular. ¿Qué ocurre? Que te llama alguien que te dice, me llama y dice, ay Mario, qué alegría tengo de hablar contigo. Y en el fondo siente lo contrario y mi hemisferio izquierdo capta qué alegría tiene de hablar conmigo, pero mi hemisferio derecho está captando la incoherencia. Yo no soy consciente, el hemisferio derecho es inconsciente, pero que sea inconsciente no quiere decir que sea inexistente. Entonces llega un momento en que, mira, cuánto me aprecia mi amigo Roberto que me ha llamado, ¿no? Y entonces un momento determinado digo, voy a llamarle, pasan unos días, voy a llamar a Roberto. Y en ese momento, el inconsciente, sin que te des cuenta, te dice, no le llames, porque en realidad te ve como un desgraciado. Pero claro, como el hemisferio derecho no tiene centros del lenguaje, tiene que hacer algo para que no llames. ¿Qué hace? Que de repente me entra un apetito enorme y me acuerdo que tengo una croqueta en la nevera. De repente me ha entrado el apetito, me como la croqueta y ya me he olvidado de llamarle. El hemisferio derecho está operando por debajo de la consciencia porque ha captado que tú no le caes bien a esa persona. Me ha flipado el mensaje también que has lanzado acerca de la importancia de no juzgar, ¿no? Y incluso decías que los de hemisferio izquierdo somos un poquito más juzgones, que me he dado cuenta de que quizás es un poco más mi caso, ¿no? Y hostia, es que cuesta a veces reconocerlo, ¿no? O me avergüenza el pensarlo, pero es que te voy a poner el ejemplo. Yo ayer recuerdo que viendo con Bruno la charla tuya del BBVA, yo decía, joder, este tío es brillante, ¿no? Es hiperinteligente, pero desde la cama tumbado
fíjate qué ilusos somos a veces, ¿no? De que yo te veía con una postura así muy, muy recta, muy formal, con los dedos puestos así, yo pensaba, seguro que se cree que es mejor, o seguro que tal, y, quizá no es tan humano, ¿no? Qué ilusos somos a veces, ¿no? De que luego, tan pronto como tú conoces a alguien y le saludas, es en el primer segundo en el que le miras, ya te das cuenta, ¿no? De que interiormente, pues esa persona es totalmente distinta, ¿no? Entonces me ha encantado. De todas maneras, muchas gracias por tu comentario, Alex. De todas maneras, no nos avergoncemos de estas cosas que nos pasan a todos, empezando por cosas que me pasan a mí. Porque son procesos en los que hemos sido condicionados desde pequeñitos. Es decir, no nos sintamos nunca culpables por ello, sí responsables de irlo cambiando. Una cosa es cuando uno se siente culpable, joder, no sé cuánto, yo pensé que este Mario iba a ser un borde, y no, imagínate que no es el caso, pero que digo, no te sientas culpable, bueno, sencillamente digas, oye, pues es verdad que a veces uno se hace una idea, me pasa a mí, me pasa a todos, seguro que a Mario también le pasa, a que también le pasa, y vamos a dar una oportunidad, a conocernos, a ver tal cual, y seguro que en eso algo nuevo descubrimos. Nos pasa a todos, es un condicionamiento mental. Entonces hay que tener mucho cuidado con la culpa y la vergüenza, porque la culpa y la vergüenza enseguida la aplicamos para castigarnos y no sirve para corregirse. Lo único que sirve para corregirse es aumentar el nivel de consciencia. Y uno no aumenta el nivel de consciencia cuando se está castigando. Entonces lo que hay que hacer es mucho más decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Oye, pues mira, un ejemplo más, efectivamente, de lo fácil que es para todos, no solo para ti, Alex, también para mí, juzgar inmediatamente en base a condicionamientos previos y a veces lo desafiante que es. Y poquito a poco nos vamos entrenando con esa ilusión de saber cómo podemos cambiar nuestra propia percepción cuando dejamos que sea primero el hemisferio derecho el que entre y luego el hemisferio izquierdo el que decida, pero una vez que se ha explorado. Qué bueno. Y qué bueno lo de la culpa también, ¿no? Porque parece que después de escuchar esto dices, hostia, es que ahora ya sí que tengo todas las herramientas para vivir mi vida de forma perfecta, ¿no? O sea, es que me va a ir todo de puta madre con todas estas ideas. Y luego igual, pues a la de una semana estás en tu cama diciendo, joder, qué mierda esto, qué mierda lo otro, ¿no? Y creo que es importante en ese proceso, ¿no? El saber cómo gestionar esa culpa. Cuando uno se propone unos nuevos hábitos, el trabajar una serie de cosas, pero hay veces que es que la vida es impredecible. Hay un día que es que la lías, que querías seguir una dieta y te la saltas, que querías actuar de una forma y no lo consigues. Entonces, ¿cómo podemos gestionar mejor esa culpa? Mira, Freud estudió mucho las neurosis y él hablaba de un concepto muy interesante, se llama el ideal del yo, que es que tenemos metido en la cabeza la perfección. Tienes que ser el padre perfecto, la madre perfecta, la hija perfecta, el hermano perfecto, el novio perfecto, la novia perfecta, el empresario perfecto, todo perfecto. Entonces, nunca damos la talla. Nunca, nunca. La perfección es el estándar más bajo del mundo, porque es inalcanzable. Y de hecho, en nuestro ser ya somos perfectos, con lo cual, en nuestra forma de ser estamos en tránsito. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que tú lo ves y no te gusta, y claro que lo sientes, y claro que te duele. Ojo con que ese dolor no se apropie de la culpa, porque entonces o te vas a atacar o vas a atacar a otros. La culpa no es un sentimiento natural en el ser humano. Esto lo sabemos por Paul Ekman, que fue la máxima autoridad en el mundo en emociones naturales. Es cultural. La culpa se utiliza para manipular. Para manipular. Entonces, si no hay culpa, ¿qué hay? Niveles de conciencia. Observar, claro que te duele, y en vez de empezar a atacarte o atacar, buscar la solución. ¿Qué puedo aprender de esto? Tomar responsabilidad. La palabra responsabilidad quiere decir responsibility, capacidad de respuesta. Tomar responsabilidad. La culpa daña al sistema inmune. La culpa y la vergüenza se distinguen por lo siguiente. La culpa es por lo que has hecho, la vergüenza es por lo que eres. Fijaos qué cosa. Entonces, primero, todo ser humano es digno. Todo ser humano comete errores, sí. Diferencia entre error y fracaso. Fracaso es un error del que no has aprendido nada. ¿Cuándo no aprendes nada? Cuando lo llenas de culpa. Vale, Mario, yo ahora tengo una curiosidad, que es que a mí me encanta un futbolista que se llama Sergio Ramos, y creo que en algún momento Sí. he oído que incluso cuando era capitán de Madrid te llamó para pedirte consejo. No sé cuánto nos podrás contar, pero... Sí, vamos a ver. Sergio Ramos es una persona que yo quiero muchísimo, igual que a Pilar, y no me llamó para pedirme consejo, él me llamó cuando era capitán del Madrid
porque quería conocerme personalmente. Ajá. Sergio siempre ha tenido un enorme interés por todo lo que tenía que ver con el liderazgo. Él sabe que llevo muchos años dedicado al liderazgo, me venía siguiendo, yo no lo sabía, y nos invitó a un amigo y a mí a estar con él, a comer con él, y fue una experiencia extraordinaria. Luego tuvo la increíble generosidad de invitarnos a mi mujer y a mí a su boda, que fue una boda preciosa. Y luego hemos seguido en contacto antes de irse a Francia. Luego le invité a una sesión que di en Sevilla y fue con Pilar, y son personas que tengo mucho cariño. Entonces siempre me ha parecido una persona muy sencilla. Nunca le he visto nada de... Soy el capitán del Real Madrid, con el que he estado muy a gusto y al que le tengo mucho cariño. Por razones de agenda y tal, pues no nos vemos apenas, ¿no? Pero el afecto está ahí. Pero en realidad, no, repito, no me llamó para pedirme consejos, sino suficiente para hablar de temas de liderazgo que a él le interesan, y tanto él pudo aprender como sin duda aprendí yo de él. ¿Y hay algún otro seguidor que te haya sorprendido mucho, alguien que vea tus vídeos que nunca te hubieras imaginado? Sí, bueno, hemos hablado del Real Madrid, ahora quiero hablar del Atleti, porque el Cholo también conozco mira, al Cholo, a su mujer, que es maravillosa, y la verdad es que he estado también muy a gusto con ellos. Admiro profundamente lo que él hace con ese también extraordinario equipo que es el Atleti. Joder, sí que pasión de tiene un Madrid, rato, ¿eh? y tiene una pasión, etcétera. Y luego hay personas, efectivamente, pues pero que tampoco viene al caso nombrarlas, ¿no? Que sí, que me he quedado muy sorprendido de que sigan los contenidos, y me hace sobre todo mucha ilusión pues que les ayude, ¿sabes? Entonces, yo siempre suelo decir lo mismo, y creo que es hacer honor a la verdad. Es decir, yo aparezco en la vida de estas personas en un momento sencillamente, quizá compartiendo algo que les pueda ayudar. El verdadero mérito de lo que ellas consiguen, o de lo que ellos consiguen, es de ellos. Es que a mí a veces me han atribuido solución de cosas increíbles, no sé qué tal, y no, hay que atribuírselo a ellos, a ellas, que son los que lo han conseguido. Yo en un momento determinado he podido añadir una humilde chispa, ¿no? Pero no puedo atribuirme ni mucho menos la solución a un montón de cosas que se me atribuyen. ¿Sabes lo que con el sentimiento que yo me quedo con esta charla, tío? Es que eventualmente por agenda creo que nos queda poco del podcast y estamos llegando a su final, pero que no sé, si la gente lo comenta o si nosotros lo suplicamos por nuestra parte, es que vamos a tener que hacer una parte 2, ¿sabes? Donde tratamos el estómago, que ni lo hemos tocado, liderazgo, negociación, en plan, siempre nos hemos quedado con tantas cosas en la mesa. Bueno, yo lo de 1 al año yo lo firmo, ¿eh? 1 al año. Con Mario no haría Y vamos retomando y tal, vamos cambiando de look. La próxima vez tú llevas mi look, yo el tuyo, ¿sabes? La magia, el dinamismo de la conversación podríamos encontrar. Vale, voy a mi misión, ¿vale? Mi cerebro derecho está diciendo que hemos hecho lo siguiente, ¿vale? El equipo ha organizado algo muy chulo, que es que ya que nosotros estamos aquí presentes, pero tenemos un equipo tan grande, Claro. hemos querido darles la oportunidad... Tan ancho el equipo. Hemos querido darles la oportunidad de, a los que les interesase, porque cuando mencionamos tu nombre en una reunión de equipo hubo mucho furor de wow, qué pasada, ¿no? Tienes muchos admiradores en secreto y en público, y les hemos querido dar la oportunidad de que te puedan hacer algunos de ellos una pregunta. Entonces yo te voy a poner un pequeño vídeo, voy a ir pausándolo según me hacen las preguntas y a ver si tú les puedes dar la respuesta y les puedes iluminar. Claro que sí. Una pregunta, Mario. ¿Qué piensas del término generación de cristal? ¿Crees que a la población la cual le afecta esta etiqueta vive con más presión por ello? Primera, generación de cristal. Que yo siempre busco la precisión en el lenguaje. ¿Qué entendemos por generación de cristal? Pau, no sé lo que sentiría Pau. No sé, Pau, ¿qué sentirá? Yo no lo represento. Si se entiende por generación de cristal, generación que no aguanta nada, no estoy de acuerdo. Yo creo que las personas jóvenes habéis aguantado, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, admirablemente, circunstancias muy complejas. Habéis dado un ejemplo en montones de cosas. Que sois personas que queréis
que las cosas funcionen bien? Sí. Que es verdad que la población en su conjunto, no solo la juventud, sino también la población adulta, cada vez es más cortoplacista y cada vez resiste menos la frustración, también. Pero yo no pondría, yo tendría mucho cuidado con las etiquetas. Entonces, no sé exactamente a lo que se refiere con generación de cristal, pero si se refiere a eso, como que sois más blanditos, y eso no estoy en absoluto de acuerdo. Muy bien dicho. Seguimos. Pau, espero que quede claro. En la sociedad de hoy en día, que estamos todo el rato comparándonos con las redes y demás, ¿cómo definirías el éxito o cómo crees que podríamos medirlo? Yo creo que la definición del éxito es absolutamente personal. Es decir, tú tienes un éxito personal y puedes tener un éxito social. Éxito personal, ¿quién lo define? Tú. Tú defines lo que es el éxito para ti. ¿Cómo que otro te va a definir si es una persona exitosa o no? Serás tú el que lo sabes o no, con tu nivel de ilusión, con tu nivel de pasión, con tu nivel de celebración de la vida. ¿Qué es eso de que otro te diga si es, no, este es un exitoso y este es un fracasado? Este, porque llegó a tal cual, es una persona con éxito, y este es un fracasado. Una vez que me decía una persona, ha escrito un libro, pero es un fracaso. Es un fracasado. Digo, ¿por qué? Dice, porque ha vendido 200 ejemplares. Y le dije, ¿y él cómo está? Dice, él feliz. Digo, entonces, ¿por qué le llamas fracasado? Es una persona con éxito. Y en cuanto a éxito social, pues yo diría que el verdadero éxito social es cuando tú contribuyes a que la sociedad esté mejor. Ahora, que la sociedad en determinadas cosas valore, pues eso, poder, fama y fortuna, pues eso es un estereotipo o algo que en un momento determinado la sociedad valora, como valorar otra cosa en el futuro. Pero a mí lo que me importa es que las personas sientan que son exitosas. No lo podría haber dicho mejor. Literalmente. Vale, te pongo una más al menos, ¿no? ¿Tú que eres científico? ¿Crees en el karma? Muy buena pregunta, José. Si creo en el karma. Entonces, ¿qué es el karma? Para los que no estén familiarizados. El karma es que lo que haces tiene consecuencias. ¿Cómo no vamos a creer que lo que hacemos tiene consecuencias? Lo que pasa es que a veces, entendido desde el mundo de la literatura hindú, hay que tener en cuenta en el contexto hindú que hablan constantemente de la reencarnación. Entonces el karma, cuando Buda tuvo su despertar bajo el árbol de la Bodhi, vio todas las generaciones pasadas, esto es en lo que se cuenta de su experiencia vital, de todas las cosas, y entendió mucho de lo que había llegado en el presente. Entonces, si el karma es las cosas que hiciste en otras generaciones pasadas te persiguen hasta ahora, yo no sabría qué decir, pero si es un sentido más de hablar aquí, más de coloquial, el karma es que lo que tú haces tiene consecuencias. ¿Cómo no va a tenerlas? ¿Crees que hay más problemas de salud mental hoy que hace 50 años? Que si hay más problemas de salud mental hoy que hace 50 años, yo diría que sin ninguna duda. O sea, primero, ahora se habla más de ello, lo cual es importante, porque si no tienes la conversación, si no hablas de ello, ¿cómo vas a crear estructuras o remedios? Pero hay muchos datos que muestran cómo la patología mental no ha parado de subir. O sea, es una cosa espectacular. Los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de desesperanza, niveles de soledad. Claro que sí, claro que sí. Y esto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa? Y desde mi punto de vista hay dos razones fundamentales. La primera, nos hemos deshumanizado. No nos vemos como seres humanos, nos vemos como medios para conseguir cosas. Hemos perdido esa conexión. Y por otro lado, hemos desterrado en gran medida la dimensión espiritual de la existencia. Es decir, nos hemos vuelto hipermaterialistas, es decir, tan apegados a los sentidos que lo que nuestros sentidos no capten no existe. Y estas dos cosas contribuyen de una forma muy significativa al desarrollo de la enfermedad mental. Es muy raro, no digo que sea imposible, que una persona que no esté sola, que una persona que se sienta querida, que una persona que se sienta valiosa, etcétera, etcétera, es mucho más difícil que desarrolle una enfermedad mental, ¿eh? Pues ahí vamos a concluir con nuestro maravilloso equipo y sus preguntas. Os voy a contar una cosa sin que Bruno se entere, y es que acaba de sacar en su canal de YouTube su primer vlog. Él tenía un sueño que era el de ser youtuber y lleva
3 meses dándome la vara con su nuevo proyecto, con su nuevo canal de YouTube, con el primer vídeo que ha hecho. Estaba obsesionado con cuál iba a ser la primera miniatura, qué debo hacer. Sé que le ha puesto mucho esfuerzo, así que me encantaría que vayáis a verlo a su canal de YouTube. Vais a poder ver, entre otras cosas, cómo es su vida en el día a día, cómo es su proceso creativo. Todo lo que aquí en las cámaras, en el podcast, no podéis ver, lo tendréis en su canal. Y para todos los que se suscriban, está regalando 3 chaquetas como las que lleva hoy puesta. Pasaros a ver su vídeo. Vale, ahora sí, Mario, vamos con las preguntas rápidas. Ándale. ¿Por qué dejaste la cirugía? Porque me di cuenta de que la vida me estaba llevando por otro camino. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? Lo que me cuentan las personas que han leído los libros o han escuchado alguna conferencia. ¿Crees que afrontar una enfermedad con ilusión, con energía y confianza puede darnos más probabilidades de superarla? Lo sé. ¿Puedes recomendarnos algún libro? ¿De los míos o de otros? Uno tuyo y uno que no sea tuyo, venga. Hombre, pues yo creo que un libro mío yo recomendaría El Camino al Despertar y otro libro yo recomendaría el último libro de Marian Rojas. Recupera tu mente y reconquista tu vida. Reconquista tu vida. Libraz. Sí, sí. ¿Las personas cambiamos? Todo ser humano, sin excepción, tiene la potencialidad no solo de cambiar, sino de ver por completo transformada su vida. ¿Qué asignatura falta en los colegios? Fiarse más de que todo niño tiene un potencial oculto extraordinario. Que cuando estés con tus alumnos, con tus alumnas, sepas siempre que independientemente del performance, de lo que son capaces de hacer, hay un mundo entero de lo que podrían ser capaces de hacer si verdaderamente les miraras con esa mirada cariñosa, confiada y en los momentos de dificultad les apoyaras. ¿Quién ha sido tu mayor maestro? Jesucristo. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber con mi edad? El poder transformador del amor. ¿Existe el destino? ¿Crees que todo pasa por algo? Creo que todo existe para algo. ¿Crees en las almas gemelas? Entendiendo por alma gemela, La media naranja. yo creo que la media naranja es un error conceptual. Yo creo que todos somos naranjas completas. Si te crees que eres una media naranja y buscas la otra media naranja, la vas a exigir que rellene lo que tú no tienes. Con lo cual le vas a poner una cosa aquí y se va a sentir agobiada. Todos somos seres completos que nos encontramos porque el ser humano es un ser de encuentro y juntos caminamos apoyándonos unos a otros para alcanzar nuestra plenitud. Un consejo para que no nos afecten las críticas de los demás. Jamás, Alex, doy consejos. No soy quien para darlo. Hago propuestas. Cuando alguien te haga una crítica, busca si hay algo ahí que sea una pieza de información que merezca la pena investigar. Algo que te digas a diario para ser mejor persona. Mario, hoy has de ocuparte más de los demás. ¿Te has puesto algún objetivo para septiembre? Para septiembre. Pues yo solo me pongo un objetivo que es para septiembre, para octubre, para noviembre, para todos los años de la vida que vaya a vivir. Que es evolución constante, reinvención constante, mejora continua. Mario, con eso vamos a venir concluyendo. Yo quiero aprovechar para hacer algo que estoy empezando a hacer ahora, que es una breve conclusión ante el podcast maravilloso que hemos tenido hoy. Primero de todo te voy a robar una frase que es que en cada humano hay grandeza. Ya lo creo que sí. Y creo que algo muy bonito que hemos aprendido de ti hoy es el hecho de que todos venimos aquí por una razón, ¿sabes? Todo humano tiene un propósito y lo que tiene que hacer en el camino y en el proceso es descubrirlo. Creo que afrontar la vida con la ilusión que lo haces, con ese ánimo de querer ayudar a la gente, de querer sanar el mundo y de querer dar, es algo que a mí me inspira muchísimo y que hacia gente como tú tengo una admiración tal, porque siento que estoy tan lejos de ello pero a la vez tan cerca, que muchísimas gracias por venir aquí y por enseñarle a toda esta gente de lo que es capaz un humano y de comunicar tan bien y de aportar tanto. Y no menos importante, ir a comprar los libros de Mario y no es para ayudar a Mario, es para ayudaros a vosotros mismos, ¿vale? Porque aquí salen más beneficiados ellos que no. Y fuera bromas, yo creo que un libro
es literalmente las mejores inversiones del mundo y para mí es como siempre lo he sentido. Nunca he tenido miedo en gastar dinero en un libro porque es tan barato para lo tanto que aporta un libro. Pues, muchas gracias. Bueno, pues gracias por vuestras palabras. Deciros honestamente que esta es una conversación imborrable, ¿eh? O sea, de verdad, habéis hecho que sea un momento mágico y, por tanto, los momentos mágicos son momentos eternos, ¿no? Y lo de los libros, fíjate, yo te agradezco mucho, os agradezco a los dos que los mostréis. A mí durante mucho tiempo me daba vergüenza hablar de mis libros, porque daba la sensación que andaba ahí como loco por venderlos. Hasta que una persona, un norteamericano, dijo algo que me quedé pensando. Dijo, si crees que tienes algo que puede ayudar realmente a las personas y no hablas de ello, no les estás haciendo ningún favor. Y desde entonces no digo que me dé menos apuro, pero sí lo hago con más frecuencia. Brutal. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, Mario.